Mi nombre es Samantha Turner, y a los 29 años, soy dueña de una empresa de marketing que factura millones. Hace 11 años, mi madre me llamó una vergüenza, me abofeteó y me echó de casa porque me negué a casarme con el hombre que ella había elegido para mí. Hoy regresé a mi ciudad natal, en un jet privado, acompañada de mi hija Emma, de 5 años. Ver la expresión en los rostros de mis padres cuando bajamos del auto, valió cada lágrima, cada sacrificio y cada lucha que viví para llegar hasta aquí. Antes de seguir, cuéntame desde dónde estás viendo este vídeo en los comentarios, y si te gustan las historias reales de segundas oportunidades, dale like al vídeo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Crecí en la casa de los Turner, un hogar donde todo estaba regido por reglas estrictas, y expectativas aún más rígidas. Mis padres, Margaret y Robert Turner, no eran solo conservadores. Eran controladores en cada aspecto de mi vida. Desde fuera, nuestra casa en los suburbios de Pensilvania parecía sacada de una postal. Césped perfectamente cortado, una valla blanca impecable y ventanas que brillaban al sol. Pero por dentro, la historia era otra. Mi madre, Margaret, gobernaba el hogar con mano de hierro, envuelta en guantes de diseñador. Medía 1,68, su cabello castaño rojizo siempre estaba perfectamente peinado, sin que un solo mechón se moviera. Su obsesión con las apariencias y el estatus social dictaba cada decisión. Todo giraba en torno a cómo los demás percibían a la familia. Mi padre, Robert, un hombre alto, callado y contable en una firma respetada, rara vez la contradecía. Asentía ante cada exigencia, a veces cruzando miradas conmigo con algo de culpa cuando sus críticas se volvían especialmente duras. Una señorita decente no cuestiona la sabiduría de su madre, repetía mi madre como un mantra, cada vez que mostraba un atisbo de independencia. Para cuando cumplí 15 años, los enfrentamientos eran frecuentes. Mi delito: querer unirme al equipo de debate en vez de ir a clases de etiqueta. Solicitar un trabajo de medio tiempo en la librería local en vez de servir como voluntaria en los eventos benéficos del club de campo donde mi madre jugaba a la benefactora. O simplemente querer usar jeans en lugar de los vestidos floreados que ella me dejaba preparados. «Estás avergonzando a la familia con esas fases rebeldes», decía con una voz tan afilada como una navaja, sin borrar esa sonrisa perfecta. La hija de los Johnson jamás les causa este tipo de problemas. La mesa del comedor se transformó en un campo de batalla, sermones sobre mi postura, mis notas, que eran excelentes, pero nunca lo suficiente, y sobre cómo jamás iba a conseguir un buen marido con mi actitud. Mi padre, en esos momentos, solo miraba su plato y murmuraba: «Hazle caso a tu madre, Samantha». Su cobardía dolía incluso más que los ataques directos de ella. El tema del futuro marido empezó a aparecer con más frecuencia cuando me acercaba al último año de secundaria. Mi madre llevaba tiempo cultivando una amistad con los Wilson, una familia que se había mudado recientemente a nuestra comunidad. Su hijo Marcus tenía 33 años. Yo, 18. Recientemente divorciado, heredero de una empresa inmobiliaria. Según mi madre, era el candidato perfecto. Tiene una carrera estable, éxito, buena familia, decía encantada cada vez que se iban. Deberías sentirte halagada de que se haya fijado en ti. Pero lo que mi madre interpretaba como interés, yo lo percibía como algo mucho más inquietante. La forma en que Marcus me miraba en las cenas me revolvía el estómago. Sus ojos se quedaban demasiado tiempo. Sus comentarios sobre cómo estaba floreciendo como una mujer hermosa venían acompañados de una sonrisa que jamás llegaba a sus ojos. Cada vez que me rozaba accidentalmente o ponía su mano en la parte baja de mi espalda, sentía un nudo de náusea. En secreto, yo tenía otros sueños. Quería estudiar negocios y marketing. Por las noches buscaba universidades con buenos programas, lo más lejos posible de Pensilvania. Escondía los folletos debajo del colchón como si fueran contrabando. Cuando llegó la temporada de postulaciones, envié solicitudes a 7 universidades sin decirles nada a mis padres. Pagué las tasas de solicitud con dinero que había ahorrado haciendo de niñera. El día que llegó la carta de aceptación de la Universidad de California, Berkeley, fue un martes. La escondí en el cajón de mi escritorio.
Me sentía emocionada y aterrada al mismo tiempo. Esa misma noche, mi madre anunció con una sonrisa que los Wilson vendrían a cenar ese fin de semana, para una ocasión muy especial. La mirada cómplice que le lanzó a mi padre me dio escalofríos. «Tenemos una noticia maravillosa», me dijo, dándome unas palmaditas en la mano con un gesto inusualmente tierno. «Por fin entenderás por qué he sido tan dura contigo. Todo ha sido para prepararte para este momento». Durante la semana, mi madre estuvo inusualmente amable. Me ayudó a elegir un vestido para la cena e incluso me agendó una cita en su salón de belleza. Su amabilidad repentina solo aumentó mi ansiedad. La carta de aceptación ardía en el cajón como una brasa encendida. Era todo lo que deseaba, frente a todo lo que otros estaban planeando para mí, sin mi consentimiento. La noche antes de la cena, escuché a mis padres hablar en voz baja en su habitación. «Es demasiado joven», dijo mi padre, mostrando un atisbo de valentía. «Tonterías», respondió ella. «Yo tenía 19 cuando me casé. Además, los Wilson ofrecen un acuerdo muy generoso. Esta conexión asegurará su futuro, y te ayudará con tu ascenso en la firma. Todos ganamos». Me alejé de la puerta con el corazón latiendo con fuerza. No estaban organizando una boda. Estaban negociando una transacción comercial. Y yo era la mercancía en venta. El comedor brillaba bajo la luz del candelabro aquella noche de sábado. Copas de cristal, porcelana fina, cubiertos de plata. Todo perfectamente dispuesto por mi madre. Yo estaba rígida en mi vestido azul marino, con las manos entrelazadas en el regazo para que no se notara cómo temblaban. Los Wilson llegaron puntualmente a las 7. Marcus, detrás de sus padres, caminaba con esa seguridad arrogante que me revolvía el estómago. Era objetivamente atractivo, alto, de cabello oscuro y con facciones que lucían bien en revistas empresariales. Pero su sonrisa ensayada no ocultaba la frialdad de sus ojos azul hielo. Traía una pequeña caja de terciopelo que colocó junto a su vaso de agua, y me guiñó un ojo. Sentí una punzada de repulsión. «Samantha», me saludó, besándome la mejilla y quedándose más de la cuenta. «Estás absolutamente radiante esta noche». La cena transcurrió con una lentitud insoportable. Conversaciones de negocios, comentarios sobre el futuro, y frases sobre unir a nuestras familias que hacían que la comida me supiera a ceniza. Mi madre no dejó de sonreír durante toda la cena, mientras mi padre apenas me lanzaba alguna que otra mirada que, por un momento, casi parecía de arrepentimiento. Después del postre, el señor Wilson golpeó su copa con una cucharilla. «Creo que es hora de ir al verdadero motivo de esta velada». Mi madre asintió con entusiasmo, y Marcus se levantó de su asiento y caminó hacia mi lado de la mesa. El mundo pareció inclinarse a mi alrededor cuando se arrodilló junto a mí. «Samantha Turner», anunció, abriendo la caja de terciopelo para revelar un anillo de diamantes que parecía tan grande como opresivo. «¿Querrías hacerme el honor de convertirme en mi esposa?». El silencio que siguió fue eterno. Todos me miraban, esperando. Mi madre, conteniendo a duras penas su emoción. Mi padre, resignado. Los Wilson, con sonrisas satisfechas. Y Marcus, no tenía la expresión de alguien enamorado. Parecía más bien un empresario cerrando un trato exitoso. «Necesito un poco de aire», logré decir mientras me ponía de pie. «Disculpen un momento». Salí apresurada al porche trasero, tragando el aire fresco de la noche como si me faltara oxígeno. Escuché pasos detrás de mí. Me giré. Era Marcus. Su rostro, ahora, mostraba molestia. «Esa no fue la respuesta que esperaba», dijo cruzándose de brazos. «Lo siento, pero todo esto es muy repentino», respondí, esforzándome por mantener la calma. «Apenas nos conocemos». Él soltó una risa seca, sin rastro de calidez. «No seas ingenua, Samantha. Este arreglo se viene preparando desde hace meses. Tu madre me aseguró que estabas de acuerdo». «¿Arreglo?». La palabra flotó entre nosotros como una bofetada. «Sí. Un arreglo. Mi padre está ayudando al tuyo a convertirse en socio del bufete. Tu madre obtiene el estatus social que siempre ha querido. Y yo
Yo consigo una esposa joven, hermosa, que pueda darme hijos y organizar cenas con clientes. Extendió una mano para tocar mi rostro. Tendrás una vida cómoda. Muchas mujeres darían lo que fuera por una oportunidad así. Retrocedí, esquivando su contacto. ¿Y si yo quiero una carrera, una educación, tener voz en mi propio futuro? Su rostro se endureció. Mi esposa no necesitará trabajar. En cuanto a educación, quizás unas clases de cocina te vengan bien. Pero nada más. ¿Y tu futuro? Señaló la caja con el anillo. Soy yo. Lo miré fijamente. Por primera vez, vi con total claridad en qué se convertiría mi vida si aceptaba. Sería un adorno. Una propiedad controlada, manejada con precisión. Mis sueños tirados a la basura, reemplazados por sus exigencias. No. La palabra se sintió como una liberación. No voy a casarme contigo. El rostro de Marcus se tiñó de rojo por la rabia. Te vas a arrepentir, siseó, antes de girarse y regresar a la casa. Me tomé un momento para respirar antes de seguirlo. Cuando volví al comedor, el ambiente había cambiado por completo. Los Wilson recogían sus abrigos. La señora Wilson susurraba furiosa al oído de mi madre, mientras el señor Wilson me lanzaba una mirada cargada de desprecio. Mi padre, de pie junto a la puerta, evitaba mi mirada a toda costa. Cuando la puerta se cerró tras nuestros invitados, mi madre se volvió hacia mí como un huracán contenido. ¿Qué has hecho?, exigió, la voz temblándole de ira. ¿Tienes idea de lo que acabas de arruinar? Me he salvado de una vida miserable, respondí, sintiendo una calma extraña asentarse en mí. No voy a casarme con un hombre que me ve como una posesión. ¿Posesión? Bufó con desprecio. Eres una malagradecida. Marcus Wilson es uno de los solteros más codiciados del estado. Te habría dado seguridad, estatus, todo por lo que he trabajado para prepararte. No quiero esas cosas si vienen al precio de mi libertad. Su rostro se deformó de furia. Esto es por las solicitudes universitarias, ¿verdad? ¿De verdad creíste que no las encontraría? ¿Que no vería esa carta de Berkeley? Mi corazón se hundió. Había revisado mis cosas. Quiero estudiar negocios, dije con firmeza. Quiero construir mi propia vida. Eres una vergüenza, gritó, rompiendo por fin su fachada perfecta. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Los Wilson jamás nos volverán a hablar. La carrera de tu padre está arruinada por tu egoísmo. Miré a mi padre, esperando encontrar apoyo, pero él solo bajó la cabeza. Lo siento si te sientes así, dije en voz baja. Pero no voy a cambiar de opinión. La bofetada llegó sin aviso. Su palma chocó contra mi mejilla con tal fuerza que mi cabeza giró hacia un lado. El ardor se extendió por mi rostro mientras las lágrimas brotaban, más por el impacto que por el dolor. Lárgate, murmuró, con una voz tan fría que helaba. Si crees que eres demasiado buena para la vida que planeamos para ti, entonces vete y ve qué tan lejos llegas por tu cuenta. Margaret, mi padre habló por fin, con una voz débil. Es solo una adolescente. No, lo interrumpió ella. Ya ha tomado su decisión. Ahora que cargue con las consecuencias. Me quedé allí, inmóvil, con la mano en la mejilla ardiendo. No lo dices en serio. Empaca tus cosas y sal de mi casa, respondió, dándome la espalda. Tú ya no eres mi hija. Subí las escaleras en un estado de aturdimiento. Tomé mi mochila escolar y la llené con lo básico. Algo de ropa, mi cepillo de dientes, la carta de aceptación de la universidad y el poco dinero que había ahorrado. Al bajar, mi madre ya no estaba. Mi padre esperaba junto a la puerta, con el rostro pálido. Papá, rogué. Por favor, no dejes que me eche así. Sacó su billetera y me entregó $300. Es todo lo que puedo hacer, susurró. Lo siento, Samantha. Luego abrió la puerta, dejando que el frío de la noche lluviosa entrara en la casa. Salí, cruzando el umbral del único hogar que había conocido. La lluvia empapaba mi vestido. Mi rostro seguía ardiendo por la bofetada. Y por primera vez,
Supe con certeza que estaba completamente sola. Caminé bajo la lluvia, cada paso alejándome de todo lo familiar y llevándome hacia un futuro incierto. Mi celular vibró en el bolsillo. Mi madre no se había molestado en quitármelo. Con los dedos temblorosos, marqué el único número que me vino a la mente. Audrey, soy Sam. Necesito ayuda. Audrey Jackson había sido mi mejor amiga desde quinto grado. A diferencia de mis otras amigas, cuyos padres se movían en los mismos círculos sociales que los míos, Audrey venía de una familia trabajadora. Mi madre siempre se refería a ella como mi proyecto de caridad. Un comentario que siempre me enfurecía. 30 minutos después, el destartalado Honda de Audrey se detuvo frente a la acera donde me resguardaba bajo una parada de autobús. ¿Qué ha pasado?, preguntó, mientras subía al asiento del copiloto, con mi mochila mojada y mi ropa empapada chorreando sobre el tapizado. A través de las lágrimas, le conté todo. El matrimonio arreglado, mi negativa, la reacción de mi madre. Los padres de Audrey me recibieron con los brazos abiertos. Me prepararon un rincón en el sofá del salón como si fuera lo más natural del mundo. «Quédate el tiempo que necesites», me dijo la señora Jackson con una dulzura en los ojos que contrastaba profundamente con la frialdad de los de mi madre. Lo que iba a ser una noche, se convirtió en 2 semanas, y luego en un mes. Me inscribí en un college comunitario, usando mi carta de aceptación de Berkeley como comprobante de graduación del instituto. Berkeley tendría que esperar. La matrícula era imposible sin el apoyo económico de mis padres. Encontré trabajo en una cafetería local. Luego añadí turnos de fin de semana en un supermercado. Por las noches, cuidaba al hijo pequeño de una vecina. Mi vida se convirtió en un ciclo agotador de trabajo, clases y apenas unas pocas horas de sueño. Mi primer apartamento era un estudio del tamaño de mi antigua habitación. El papel tapiz se despegaba de las paredes, y las cucarachas salían corriendo cada vez que encendía la luz. Dormía en un colchón en el suelo. Tenía un solo plato, un solo tenedor, y una ducha que solo echaba agua fría. Esa era mi nueva realidad. Cada noche caía rendida, el cuerpo adolorido de estar todo el día de pie, la mente a mil con tareas pendientes y facturas por pagar. 3 meses después de haberme marchado de casa, llegó una carta que me dejó devastada. La beca que tanto esperaba había sido rechazada. Había depositado toda mi esperanza en ella. Era una beca completa que me permitiría transferirme a una universidad de 4 años. El sobre era delgado. Dentro, una sola hoja. Lamentamos informarle que debido al alto número de solicitantes calificados. Esa noche estuve a punto de quebrarme. Sentada sobre el colchón, mirando mi viejo teléfono prepago, pensé en llamar a casa. Tal vez si me disculpaba, si aceptaba sus condiciones, podría salir de esa pobreza que me aplastaba. Mi dedo flotaba sobre el número que aún conocía de memoria. Pero en lugar de marcarlo, llamé a Audrey. Ella me habló con firmeza y ternura. «Has llegado demasiado lejos para volver atrás. ¿Recuerdas por qué te fuiste?». A la mañana siguiente, con las manos temblando de agotamiento, preparaba cafés en la cafetería cuando derramé el pedido de una clienta. Me disculpé 1000 veces mientras le preparaba uno nuevo. Ella me observó con una mezcla de curiosidad y compasión. «¿Noche difícil?», preguntó al recibir el nuevo café. «Más bien, unos meses difíciles», respondí con una sonrisa cansada. Se llamaba Elaine Carson, y era directora de marketing en una empresa local de tamaño medio. Algo de esa breve interacción debió impresionarla, porque regresó al día siguiente, y al siguiente. En su tercera visita, me entregó su tarjeta de presentación. «Tenemos una vacante para un puesto junior. No se necesita experiencia, pero buscamos a alguien lista, que sepa pensar rápido. El horario es mejor que este lugar, y tiene beneficios. ¿Te interesa?». Ese momento lo cambió todo. El puesto era de nivel básico, contestar llamadas, organizar archivos, pero tenía horario fijo, seguro médico, y lo más importante, me abría la puerta al mundo que soñaba. Seguí con mis clases nocturnas, enfocándome solo en negocios y marketing. Elaine se convirtió en mucho más que mi jefa. Se volvió la mentora que tanto necesitaba.
Notó mi interés por las campañas, mis preguntas sobre estrategia, sobre las necesidades de los clientes. 6 meses después, le presenté unas ideas para mejorar las redes sociales de la empresa, y las implementó. Tienes buen instinto, me dijo tras ver los resultados positivos. Sigue desarrollándolo. Mi primera promoción llegó luego de quedarme hasta tarde durante una semana completa para salvar un proyecto clave. El pequeño aumento me permitió renunciar al trabajo del supermercado y enfocarme más en los estudios. La segunda promoción, 18 meses más tarde, me permitió mudarme a un apartamento un poco mejor. Ya no había cucarachas, y por fin tenía agua caliente confiable. Claro, hubo momentos de duda aplastante. Como cuando se rompió una tubería y arruinó todos mis libros. O cuando me enfermé, pero no podía darme el lujo de faltar al trabajo. O al ver en redes sociales las fotos de mis excompañeros graduándose de universidades prestigiosas, mientras yo seguía construyendo mi camino con clases nocturnas y parciales. Pero con cada obstáculo superado, crecía mi confianza. La joven asustada que aquella noche se quedó sola bajo la lluvia, se estaba convirtiendo en una mujer fuerte. Una que resolvía sus propios problemas. Una que trazaba su propio camino. El recuerdo de la bofetada de mi madre y el silencio cobarde de mi padre seguían doliendo. Sí, pero ya no tenían poder sobre mí. 3 años después de ser echada de casa, terminé mi título técnico en negocios. Elaine me llevó a cenar para celebrarlo. Ordenó champagne, a pesar de mis protestas por el precio. Es mi invitación, insistió. Además, tengo un motivo oculto. Me explicó que había creado un nuevo puesto específicamente para mí. Un rol con más responsabilidad, participación creativa en las campañas, y un salario que me hizo atragantarme con el champagne. Te lo ganaste, dijo, deslizándome la carta de oferta oficial sobre la mesa. Y tengo la sensación de que esto es solo el comienzo para ti, Samantha Turner. Esa noche, mirando la carta de oferta sobre la pequeña mesa de mi cocina, me permití creer de verdad, por primera vez, que ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo algo. El camino todavía tenía obstáculos. Pero por primera vez desde aquella noche lluviosa, el futuro se veía lleno de posibilidades, no de amenazas. Y todo lo había logrado sin volver a casa a rogar perdón por el crimen de querer decidir sobre mi propia vida. Pasaron los años, y muchas noches largas, hasta que finalmente estuve en un auditorio, con toga y birrete, esperando recibir mi título universitario en Administración de Empresas. Había completado los 4 años de carrera trabajando a tiempo completo, transfiriendo mis créditos del college y tomando clases nocturnas y los fines de semana. El camino fue más largo que para los estudiantes tradicionales, pero lo logré sin deudas y con experiencia real en mi currículum. En el público, Elaine aplaudía con entusiasmo mientras cruzaba el escenario. Los asientos reservados para mis padres permanecieron vacíos. No los invité. Algunas heridas aún estaban demasiado abiertas. Demasiado profundas. 2 semanas después de mi graduación, Elaine me llamó a su oficina y cerró la puerta. Su expresión era seria, indescifrable. Llevo años viendo tu crecimiento, comenzó. Y he llegado a una conclusión difícil. Sentí un nudo en el estómago. Temí lo peor. Nos has superado. Tus ideas son más grandes de lo que podemos implementar aquí. Necesitas fundar tu propia empresa. Solté una risa nerviosa. Pensé que era una broma. ¿Con qué capital? Con los millones que he ahorrado como asistente de marketing. Elaine deslizó un cheque por el escritorio. Un cheque personal por $50,000. Considéralo capital semilla. No es un regalo, dijo Elaine cuando intenté rechazar el cheque. Es una inversión. Quiero el 15% de participación en lo que construyas. Con las manos temblorosas, acepté tanto el cheque, como el desafío. Alquilé una pequeña oficina, apenas más grande que un armario, y registré oficialmente mi empresa como Turner Marketing Consultants. Mi enfoque sería ayudar a pequeños negocios a desarrollar estrategias de marketing digital, un área que las agencias tradicionales solían ignorar por los presupuestos más bajos. Los primeros 6 meses fueron aterradores.
Acepté cualquier cliente que pudiera conseguir. Trabajaba jornadas de 18 horas, haciendo de todo: estrategia, ejecución, diseño, y hasta la contabilidad. 2 clientes cancelaron sus contratos en ese tiempo, casi hundiéndome antes siquiera de empezar. Aprendí lecciones duras sobre contratos, flujo de caja y cómo establecer expectativas claras. El punto de inflexión llegó cuando diseñé una campaña para una panadería local que aumentó su clientela en un 300% en solo un mes. El dueño, encantado con los resultados, me recomendó a otros pequeños empresarios. La voz se corrió, y de pronto, tenía más clientes potenciales de los que podía manejar sola. Contraté a mi primera empleada, Lisa, una recién graduada que me recordaba a mí misma unos años antes. Luego vino una segunda, y una tercera. Al cerrar mi segundo año de negocios, Turner Marketing tenía una oficina real, 8 empleados, y ya había devuelto la inversión inicial a Elaine, quien mantuvo su participación accionaria. Fue durante una presentación para lo que sería nuestro cliente más grande hasta la fecha que conocí a Michael Reynolds. Era dueño de una cadena de tiendas sostenibles de artículos para el hogar y buscaba expandirse a nivel nacional. A diferencia de otros empresarios, Michael no se enfocó solo en métricas o retorno de inversión durante la reunión. Me hizo preguntas profundas sobre mi visión a largo plazo y la filosofía detrás de mi empresa. Me gusta cómo piensas, dijo al final de mi presentación. Entiendes que el marketing no se trata solo de vender productos, sino de crear relaciones con clientes que compartan tus valores. Ganamos el contrato, y en los meses siguientes trabajamos muy de cerca para definir la estrategia de expansión de su marca. Nuestra relación profesional fue evolucionando al descubrir intereses compartidos más allá de los negocios, documentales poco conocidos, caminatas por senderos de montaña, y debates apasionados sobre temas como política ambiental o cómo hacer la mejor masa para pizza desde cero. En nuestra tercera cena, que ya no tenía nada que ver con trabajo, Michael me miró con una sonrisa suave y preguntó: ¿puedo besarte? Ese pequeño gesto, pedir permiso en vez de asumir, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Nuestra relación creció con la misma delicadeza. Michael celebraba mi ambición, en vez de sentirse amenazado por ella. Cuando mi empresa consiguió su primer cliente por $1 millón, me sorprendió con champagne, y me llevó a saltar en paracaídas. La vida es demasiado corta para seguir posponiendo las cosas que nos asustan y nos emocionan, dijo mientras caíamos en el aire, su mano firmemente entrelazada con la mía. 2 años después, descubrí que estaba embarazada. El momento no estaba planeado. Mi empresa acababa de abrir su segunda oficina en Chicago, y Michael negociaba la expansión nacional de su negocio. La prueba de embarazo en mi mano representaba otro desvío inesperado en la vida que había planeado meticulosamente. ¿En qué estás pensando?, preguntó Michael al ver el resultado. Su voz era suave. En mi madre, confesé. En cómo tenía planes tan específicos para mí, y en lo furiosa que se puso cuando elegí algo diferente. No quiero ser ese tipo de madre. Me abrazó con fuerza. Lo resolveremos juntos. Decidas lo que decidas, estoy contigo. Ese apoyo incondicional hizo que la decisión fuera clara. 9 meses después, nació nuestra hija Emma. Pesó 2.5 kilos, con los ojos verdes de su padre y un llanto que, según las enfermeras, era tan decidido como su madre. Mientras la sostenía, hice una promesa silenciosa. Que siempre sabría que su voz importa. Que sus decisiones serían suyas. Y que el amor nunca vendría con condiciones. Compaginar la maternidad con una empresa en crecimiento presentó desafíos que nunca imaginé. Durante los primeros meses, traje a Emma a la oficina. Convertimos una bodega en una pequeña guardería. Mis empleados, ya eran 25, repartidos entre 2 oficinas, se adaptaron a reuniones estratégicas, que a veces incluían llantos de bebé. Michael organizó sus horarios para poder compartir por igual la crianza. Cuando Emma cumplió 2 años, Michael me propuso matrimonio una noche cualquiera, un martes simple en casa, mientras lavábamos los platos después de acostarla. No necesito una gran boda ni un anillo de diamantes, dijo, mostrando una banda sencilla. Solo quiero que seamos una familia,
de manera oficial. Nos casamos en una ceremonia pequeña, rodeados solo por nuestros amigos más cercanos. Elaine fue mi dama de honor. Audrey voló desde Seattle, donde trabajaba como enfermera. Emma caminó por el pasillo repartiendo pétalos, y de vez en cuando, comiéndolos. Parada junto a Michael, intercambiando votos, pensé en lo diferente que era este matrimonio, del que mi madre había intentado forzarme. Esta unión se construía sobre el respeto mutuo, los valores compartidos y un amor genuino. Todo lo que la relación con Marcus no tenía. Para el 5º cumpleaños de Emma, Turner Marketing ya contaba con 3 oficinas a nivel nacional y más de 70 empleados. Habíamos sido destacados en Business Insider como una de las empresas lideradas por mujeres de más rápido crecimiento en el país. La compra del jet privado, un pequeño Cessna Citation usado, fue una decisión práctica, dada la frecuencia con la que viajaba entre oficinas. Pero también representó un hito personal. Jamás habría imaginado, aquella noche en la lluvia con una mochila al hombro, que un día estaría subiendo a un avión propio. A pesar de todo ese crecimiento y transformación, había mantenido mi promesa, ningún contacto con mis padres. De vez en cuando, recibía noticias a través de conocidos. Mi padre había conseguido ser socio en la firma. Mi madre seguía activa en los mismos círculos sociales. A veces me preguntaba si alguna vez se arrepintieron de su ultimátum. Si alguna vez pensaron en la hija que expulsaron por querer elegir su propio destino. Estaba casi convencida de que ese capítulo estaba cerrado para siempre, cuando una prima lejana me escribió un correo para informarme que mi padre había sido sometido a una cirugía cardíaca de emergencia. El mensaje era breve. No pedía respuesta ni visita. Solo era información. Porque creyó que debía saberlo. Esa noche, tras acostar a Emma, me senté en el patio a mirar las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó Michael, sentándose a mi lado con 2 copas de vino. Mi padre podría haber muerto, dije en voz baja. Y no lo habría sabido hasta después. ¿Eso te molesta? Me tomé mi tiempo para responder. Sí. No porque esté lista para perdonarlos, sino porque hay un hueco inmenso en sus vidas que ni siquiera saben que existe. Y tal vez, también haya una herida sin cerrar en la mía que he estado ignorando. A la mañana siguiente, tomé 2 decisiones. La primera decisión que tomé fue abrir la próxima oficina de Turner Marketing en mi ciudad natal, generando empleos y estableciendo mi presencia profesional allí. La segunda, y más difícil, fue enfrentar a mis padres después de 11 años de silencio. No por ellos, sino por mi paz mental. Y por Emma, que merecía la oportunidad de conocer a sus abuelos, si ellos demostraban merecerla. Mami, ¿por qué yo no tengo abuelitos como Zoe?, me preguntó Emma una noche, mientras la arropaba en la cama. Con 5 años, sus preguntas se volvían cada vez más difíciles de esquivar con respuestas simples. Su mejor amiga, Zoe, hablaba constantemente de fines de semana con sus abuelos, quienes la consentían con helados y visitas al zoológico. Me senté al borde de la cama, acariciando sus rizos oscuros hacia un lado. Tienes a la abuela Elaine, le recordé, refiriéndome a mi mentora, quien se había convertido en una abuela sustituta para Emma. Emma frunció la nariz. Pero Zoe tiene 4 abuelos, ¿dónde están tu mami y tu papi? La pregunta, tan inocente, me golpeó como un puñetazo. Durante años, había logrado compartimentar el dolor de mi distanciamiento familiar, enfocándome en construir mi negocio y mi nueva familia. Pero a través de los ojos de Emma, esa ausencia se sentía distinta. Más real. Viven lejos, respondí finalmente. Una verdad parcial, más fácil de procesar que toda la complejidad de las relaciones adultas. ¿Podemos visitarlos algún día?, preguntó con sus grandes ojos verdes, tan parecidos a los de Michael. Tal vez algún día, mi amor. Ahora, es hora de dormir. Cerré suavemente la puerta de su habitación. Michael me esperaba en el pasillo. Había escuchado la conversación. Sabías que este día llegaría, dijo con suavidad, mientras caminábamos hacia la sala. Pensé que tendría mejores respuestas preparadas, respondí, dejándome caer en el sofá, de repente agotada.
¿Cómo le explico que sus abuelos me echaron de casa por no querer casarme con el hombre que eligieron? Que no han intentado contactarme ni una sola vez en todos estos años. Michael se sentó a mi lado y tomó mi mano. Tal vez aún no tengas que explicárselo todo. Pero, quizás sea momento de preguntarte si ese corte total aún es lo que quieres. Durante tanto tiempo estuve segura de que mantener a mis padres fuera de mi vida era lo correcto. El dolor que me causaron fue profundo. La traición, irreversible. Pero la pregunta de Emma abrió una puerta que había mantenido sellada durante más de una década. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de una prima lejana con la que no hablaba desde hacía años. No sé si te mantienes al tanto de las noticias familiares. Pero pensé que deberías saber que tu padre fue sometido a una cirugía de bypass la semana pasada. Está recuperándose, pero fue serio. Solo pensé que querrías saberlo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una avalancha de emociones. Mi padre, el hombre que guardó silencio mientras mi madre me echaba de casa, había estado al borde de la muerte. Y yo no me habría enterado, si no fuera por ese correo casual. A pesar de todo, la noticia me afectó más de lo que esperaba. Esa misma semana, durante una reunión de planificación estratégica para la expansión de Turner Marketing, nuestra directora de operaciones presentó varias ubicaciones potenciales para la nueva oficina. Los análisis sugieren Denver, o volver a tus raíces en Pensilvania, concluyó. De hecho, Pensilvania muestra mejores proyecciones, gracias a menores costos operativos y un mercado sin explotar para nuestros servicios. ***. La sincronicidad era demasiado grande como para ignorarla. Mi empresa estaba lista para crecer. Emma preguntaba por sus abuelos. Y ahora, la crisis de salud de mi padre. Todo parecía apuntar hacia un regreso. Al lugar del que había huido 11 años atrás. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, busqué información sobre mis padres en Internet. Algo que había evitado deliberadamente durante años. La web de la firma contable mostraba una foto profesional de mi padre. Se veía más viejo, más encanecido, con líneas profundas alrededor de los ojos que no recordaba. Mi madre aparecía en noticias locales de eventos benéficos. Seguía perfectamente arreglada, la imagen misma de la elegancia y el protocolo social. La casa de mi infancia seguía igual. Al menos según la imagen de Street View que encontré. Pero lo más sorprendente fue lo que descubrí sobre Marcus Wilson, el hombre con el que casi me obligan a casarme. Un artículo local de hace 5 años relataba su arresto por violencia doméstica contra su esposa. Los cargos luego se redujeron tras un acuerdo, pero el escándalo le costó su puesto en la empresa de su padre. Sentí un escalofrío al leerlo, y pensé lo cerca que estuve de vivir ese infierno. Esa noche, miré a Michael y le dije: he tomado una decisión. Vamos a abrir la oficina en Pensilvania, y yo misma me encargaré del lanzamiento. Y creo que es hora de que Emma conozca a sus abuelos. ***. Michael me observó con atención. ¿Estás segura de que estás lista para eso? No, admití. Pero no lo hago por mí. Lo hago por Emma. Y tal vez, también, por esa chica de 18 años que merecía algo mejor de lo que recibió. ***. Durante el siguiente mes, preparamos el viaje. Deliberadamente, no le anuncié a mis padres nuestra llegada. Quería que fuera una sorpresa. Necesitaba ver sus reacciones genuinas, cuando me vieran aparecer en su puerta después de 11 años. Tal vez era un poco vengativo, pero también quería que vieran todo lo que había logrado. Sin su apoyo. Sin su aprobación. Me volví obsesiva con los detalles. El itinerario, los conjuntos de ropa de Emma, las reservas del hotel, las reuniones con empresarios locales. Michael, con una sonrisa paciente, me señaló que mi perfeccionismo había alcanzado un nuevo nivel. Sabes que no necesitas impresionarlos, ¿verdad? Dijo mientras me observaba probarme el 5.º traje de negocios para el día de la llegada. Has construido una vida increíble. Si ellos no pueden verlo, es su pérdida. ***. La noche antes de partir,
Arropé a Emma y traté de prepararla para lo que venía. ¿Te acuerdas de los abuelitos que preguntaste? Vamos a visitarlos mañana. Sus ojos se abrieron como platos. ¿De verdad? ¿Van a tener galletas como la abuela Elaine? Sonreí ante sus expectativas tan simples. No lo sé, amor. No los he visto en mucho, mucho tiempo. ¿Por qué no? Tan directa como siempre. Su pregunta fue al grano, como solo ella sabía hacer. A veces los adultos no se ponen de acuerdo en cosas importantes. Y necesitan tiempos separados para pensar. Emma lo consideró en silencio, con esa seriedad que solo los niños pueden tener. ¿Estás asustada de verlos? Su intuición me tomó por sorpresa. Un poquito, confesé. Ella asintió con sabiduría. Está bien, mami. Yo te doy la mano cuando tengo miedo. A la mañana siguiente, abordamos el jet corporativo de la empresa. Un pequeño Cessna Citation, práctico para los negocios. Y el símbolo más visible de todo lo que había conseguido. Emma estaba tan emocionada por volar en nuestro propio avión que no paraba de hablar, mientras yo intentaba calmar ese cosquilleo nervioso que me subía por el estómago. A medida que nos acercábamos al pequeño aeropuerto regional más cercano a mi ciudad natal, miré por la ventanilla el paisaje familiar, las colinas onduladas, los campos que se mezclaban con zonas residenciales, el río serpenteando en medio de todo. Todo se veía exactamente igual. Y, sin embargo, yo no era la misma persona que se había marchado. Comenzamos el descenso. Bienvenida a Pensilvania, señorita Turner, anunció el piloto por el altavoz. Respiré hondo y apreté la pequeña mano de Emma en la mía. Aquí vamos, susurré, tanto para ella, como para mí. La empresa de alquiler nos tenía esperando un Audi negro brillante en el aeropuerto. Un contraste absoluto con el autobús que tomé la última vez que dejé este pueblo. Emma rebotaba emocionada en su silla infantil mientras atravesábamos calles que no habían cambiado, pero que ahora se veían más pequeñas de lo que recordaba. Michael iba a mi lado, y de vez en cuando me apretaba la mano al notar que mi tensión crecía. ¿Estás segura de que no quieres que te acompañe a verlos primero? Preguntó mientras hacíamos el check-in en el hotel. Negué con la cabeza. Esto es algo que necesito hacer sola. Además, Emma será suficiente escudo emocional. Después de instalarnos en la suite y vestir a Emma con un bonito vestido azul que combinaba con sus ojos, me paré frente al espejo, ajustando los últimos detalles. La mujer que me devolvía la mirada no se parecía en nada a la adolescente aterrada que huyó de este lugar hace 11 años. Mi cabello estaba cortado en un bob elegante. Mi blazer entallado y vestido hablaban de éxito. Y las sutiles líneas alrededor de mis ojos contaban historias de risas y resiliencia. ¿Lista, cariño?, le pregunté a Emma, quien ya estaba en la puerta, impaciente por conocer a esos misteriosos abuelos. El trayecto hasta la casa de mi infancia duró exactamente 12 minutos. Pero, en mi cabeza, fue un viaje de toda una vida. Al llegar, reconocí la casa colonial de 2 pisos al instante. Pero había señales de deterioro que no se veían en las fotos de internet. El césped, antes perfecto, ahora estaba a parches. La pintura blanca de las molduras se descascaraba. Los canteros que mi madre cuidaba obsesivamente lucían descuidados y vacíos. ¿Aquí creciste tú, mami?, preguntó Emma, pegando la cara al vidrio. Sí. Desde que nací hasta que cumplí 18. Es bonita, declaró con esa facilidad con la que solo los niños aceptan las cosas. Nos quedamos sentadas en el auto unos minutos más, mientras yo reunía valor. Finalmente, respiré hondo, ayudé a Emma a bajar y juntas caminamos por el sendero que tan bien conocía. El timbre seguía siendo el mismo, esa melodía pretenciosa del Big Ben que mi madre mandó instalar para impresionar a las visitas. La puerta se abrió. Era mi padre. Estaba visiblemente más delgado que en la foto del sitio web. Llevaba un cardigan, a pesar del clima cálido. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa, su boca formó una perfecta O. Samantha, susurró, como si viera un fantasma. Hola, papá, respondí, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Su mirada bajó hacia Emma,
que se escondía parcialmente detrás de mis piernas, observándolo con curiosidad. ¿Quién está en la puerta, Robert?, preguntó mi madre desde el interior. La escuché acercarse por el pasillo, y se quedó paralizada al verme. Llevó la mano a la garganta. Pensé que ya era hora de hacer una visita, dije en medio del silencio. Y de que conocieran a su nieta. Al escuchar nieta, a mi madre le fallaron un poco las rodillas. Mi padre la sostuvo de inmediato, como por costumbre. Ella es Emma, dije suavemente, animando a mi hija a acercarse. Emma, ellos son tus abuelos, el señor y la señora Turner. Emma, ahora algo tímida, se pegó más a mí, pero levantó la mano para saludar. ¿Quieren pasar?, logró decir mi padre, dando un paso atrás para dejarnos entrar. Entrar en esa casa fue como entrar en una cápsula del tiempo. Los mismos muebles formales, los mismos arreglos florales, las mismas fotos familiares colgadas. Aunque noté una ausencia, mi retrato de graduación ya no estaba. Solo el polvo en algunas superficies y el desgaste de los sillones dejaban ver el paso del tiempo. ¿Quieren algo de beber?, preguntó mi madre automáticamente. La perfecta anfitriona activándose por reflejo, pese al impacto evidente. Un jugo de manzana para Emma estaría bien. Y agua para mí. Mientras mi madre desaparecía rumbo a la cocina, mi padre nos señaló tímidamente el salón. Emma, fascinada, se acercó de inmediato a una figura de cristal sobre la mesa. Cariño, mejor no toques eso, es muy frágil, le dije. En realidad, intervino mi padre, sorprendiéndome. Está bien. Tomó cuidadosamente el unicornio de cristal y se lo dio a Emma. Este era el favorito de tu madre cuando era pequeña. Mi madre regresó con las bebidas. Sus manos temblaban visiblemente mientras las dejaba sobre la mesa. Un silencio incómodo se instaló. 11 años de ausencia pesaban en el ambiente. Te cambiaste el cabello, dijo finalmente mi madre. Un comentario tan trivial, que casi me hizo reír. Han cambiado muchas cosas, mamá. Te vimos en Business Insider, soltó mi padre de repente. En el artículo sobre las empresas lideradas por mujeres que más crecen. Tenemos suscripción. Me tomó por sorpresa. ¿Lo vieron? Vimos todos, dijo mi madre en voz baja. El reportaje en Marketing Monthly, la entrevista en el Canal 9 cuando abriste la oficina de Chicago, la gala benéfica donde recibiste el premio a joven emprendedora, ***. Mi expresión debió delatar mi confusión, porque mi padre se levantó de golpe. Espera aquí, dijo, y subió rápidamente las escaleras. Mientras tanto, Emma, ya aburrida de las conversaciones de adultos, le preguntó a mi madre. ¿Tienes juguetes? Una sombra de tristeza cruzó el rostro de mi madre. No, cariño. Me temo que no. No sabíamos, no esperábamos. Mi padre volvió con un álbum de recortes enorme, que colocó sobre la mesa. Lo abrí. Dentro había recortes de periódico, artículos impresos de Internet, fotos. Una recopilación minuciosa de todas las menciones públicas de mí o de mi empresa en la última década. Tu cuarto está exactamente como lo dejaste, dijo mi padre mientras pasaba las páginas. Margaret no dejó que nadie tocara nada. Asterisco. Levanté la vista, sorprendida. Mi cuarto. ¿Quieres verlo?, preguntó mi madre, su voz, por primera vez, insegura. Emma seguía feliz, hojeando los cristales con mi padre vigilando de cerca. Seguía mi madre por las escaleras. La puerta de mi antigua habitación. Aún tenía el mismo cartel que pegué a los 15 años. Prohibido entrar. Cuando abrió la puerta de mi antigua habitación, solté un leve suspiro. Era exactamente como la había dejado. El edredón azul seguía arrugado desde aquella última mañana. Los libros seguían apilados sobre el escritorio. Incluso había un vaso con agua a medio terminar en la mesita de noche. Mi madre la había conservado como si fuera una exposición de museo, un monumento a la hija que desapareció. ¿Por qué?, le pregunté, girándome hacia ella. Se alisó la falda con ambas manos, un gesto nervioso que jamás le había visto antes. Al principio estaba tan enojada, que no podía ni entrar aquí. Y luego,
Cuando la rabia se fue, se convirtió en un recordatorio de mi mayor fracaso. Asterisco asterisco. Esa confesión flotó entre nosotras, demasiado cargada para desmenuzarla de inmediato. Abajo, Emma había logrado encantar a mi padre y lo tenía mostrándole álbumes de fotos, en especial imágenes de cuando yo era niña. Tú también eras chiquita como yo, dijo riendo, señalando una foto mía, de 5 años, cubierta de barro después de una tormenta. Tu madre siempre fue testaruda, le dijo mi padre con una calidez inesperada. Siempre supo lo que quería. Incluso entonces. Asterisco asterisco. Mientras Emma seguía hojeando el álbum, aproveché el momento para hacer la pregunta que me había quemado por dentro durante 11 años. ¿Por qué nunca intentaron contactarme? Ni una sola vez en todo este tiempo. Mis padres intercambiaron una mirada. Mi padre fue el primero en hablar. No creímos que quisiera saber de nosotros. Después de lo que pasó. Margaret, dudó, mirando a mi madre. No estuvo bien por mucho tiempo después de que te fuiste. El porte perfecto de mi madre pareció hundirse un poco. Me equivoqué, dijo con dificultad. Sobre Marcus. Sobre todo. ¿Sabían que fue arrestado? Pregunté. Por golpear a su esposa. Lo vimos, dijo mi padre. Cuando leímos eso, fue como un golpe en el estómago. Ahí entendimos de verdad lo que intentamos obligarte a hacer. Lo que podría haberte pasado. Pero para entonces, ya estabas construyendo tu empresa, continuó él. Parecías estar tan bien sin nosotros, que pensamos que contactarte solo abriría heridas antiguas. La conversación se vio interrumpida por un sonido inequívoco. Tengo hambre, mami, anunció Emma. Podríamos pedir algo, sugirió mi padre con entusiasmo. O ir a ese restaurante italiano del centro, el que te gustaba. Miré la hora. En realidad deberíamos volver al hotel. Michael se va a preguntar dónde estamos. Michael, preguntó mi madre. El papá de Emma. Mi esposo. Otra sorpresa que se dibujó claramente en sus rostros. No sabían que estaba casada. Tal vez, podrían venir todos a cenar mañana, propuso mi madre, con un tono casi tímido. Nos gustaría conocerlo. La miré en silencio, estudiando sus rostros. Mi madre parecía más vieja de lo que recordaba. La fachada perfecta de mi infancia se había resquebrajado, dejando entrever a una mujer insegura. Mi padre también parecía distinto. Su aura de contador confiado había sido reemplazada por una esperanza silenciosa. Ya veremos, respondí. No estaba lista para comprometerme. Pero hay algo más que necesito saber primero. ¿Están pasando por problemas económicos? Ambos se tensaron. ¿Por qué preguntas eso? Respondió mi madre, a la defensiva. La casa necesita mantenimiento. Papá está más delgado. Y sé que la salud es costosa, especialmente después de una cirugía de corazón. Mi padre suspiró hondo. La firma recortó personal hace 3 años. No me despidieron, pero mi ascenso a socio se evaporó. Y sí, las cuentas médicas han sido difíciles. Estamos manejándolo, agregó mi madre rápidamente, con el orgullo aún latente en su voz. Mientras recogía las cosas de Emma y me preparaba para salir, tomé una decisión. Voy a abrir una nueva sucursal aquí, les dije. Vamos a contratar personal local. Papá, eres bueno con los números y con los clientes. Si te interesa, podríamos aprovechar tu experiencia. La oferta quedó flotando en el aire. No era caridad. Era una oportunidad real. Un primer paso hacia algo nuevo. Esa noche, en el hotel, le conté a Michael cómo había sido la visita, mientras Emma coloreaba cerca de nosotros. Guardaron un álbum con todo lo que he hecho, le dije, aún intentando procesarlo. Durante todos estos años, pensé que me habían borrado de su vida. Las personas son complicadas, respondió Michael. Pueden equivocarse, incluso gravemente, y aún así amar a su hija. No sé si puedo perdonarlos aún, confesé. Especialmente a mi madre. El perdón no tiene que ser inmediato, dijo con sabiduría. Puede ser un proceso.
La verdadera pregunta es, ¿quieres empezar ese proceso? Miré a Emma, tan absorta en su cuaderno de colorear, completamente ajena a las emociones complejas que giraban en torno a su existencia. Creo que, por ella, sí. La noche siguiente, regresamos a la casa de mis padres para cenar. Michael, Emma y yo. Mi madre claramente había pasado el día cocinando. La mesa del comedor estaba repleta de todos mis platillos favoritos de la infancia. Mi padre estrechó la mano de Michael con nerviosismo. Su mirada transmitía aprobación al ver su apretón firme y su expresión serena. Sacamos la vajilla buena, anunció mi madre, su voz temblando apenas. En realidad, interrumpí. Usar los platos del diario estaría mejor. Con una niña de 5 años, es más seguro. Esa pequeña rebeldía, cambiar sus planes cuidadosamente elaborados, flotó en el aire un instante. Luego, ella asintió. Claro. Tienes razón. Ese simple gesto, aceptar algo sin resistencia, decía mucho más que 1000 palabras. Ya no era la madre controladora de mi adolescencia. Y yo, ya no era la hija que no podía opinar. La conversación durante la cena se mantuvo cuidadosamente cordial, sin entrar en los temas más profundos aún sin resolver. Emma, ajena a las tensiones, encantó a sus abuelos con historias de su jardín de infantes y sus peluches favoritos que la esperaban en casa. Es maravillosa, dijo mi padre mientras Emma contaba orgullosa cómo sabía contar hasta 100. Has hecho un gran trabajo con ella. Lo hemos hecho, corregí suavemente, tomando la mano de Michael. Somos socios en la crianza. Como lo somos en todo lo demás. Los ojos de mi madre se movieron entre Michael y yo. Nos observó con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Como si apenas ahora comenzara a ver lo que no había sabido entender. Después de acostar a Emma en la habitación de invitados, los 4 adultos nos sentamos en el salón. Era momento de tener la conversación que no podíamos tener delante de ella. Quiero establecer algunas reglas básicas, empecé, dejando que mis años de negociaciones empresariales me sirvieran ahora en terreno personal. Si vamos a tener algún tipo de relación de ahora en adelante, necesito que respeten ciertos límites. Mis padres asintieron. Mi padre se inclinó hacia adelante, atento. Mi madre entrelazó las manos en su regazo, con fuerza. Primero, Emma está siendo criada para tomar sus propias decisiones. Jamás la presionarán sobre quién debe ser o qué debe hacer con su vida. Por supuesto, dijo mi padre, sin dudarlo. Segundo, Michael y yo tomamos decisiones juntos. Nuestro matrimonio es una sociedad, no una jerarquía. Los labios de mi madre se tensaron un poco. Pero asintió. Tercero, le ofrezco a papá un puesto en la nueva oficina porque está calificado y necesitamos a alguien con sus habilidades. No es caridad, y conlleva las mismas expectativas que tengo para todos mis empleados. Lo entiendo, respondió mi padre, enderezándose en su asiento. Y agradezco la oportunidad. No te defraudaré. La formalidad inicial de la conversación fue suavizándose poco a poco, mientras Michael compartía anécdotas sobre nuestra vida juntos, destacando mis logros de manera sutil, sin restregarles en la cara todo lo que se habían perdido. Al final de la noche, habíamos acordado hacer videollamadas regulares con Emma y cenas mensuales cada vez que estuviera en la ciudad supervisando la nueva oficina. Cuando nos preparábamos para irnos, mi padre me apartó a un lado. Samantha, comenzó, con la voz entrecortada. Necesito decirte algo. Te fallé. Cuando te echamos, yo debí defenderte. Fui un cobarde. Y lo he lamentado cada día desde entonces. Esa disculpa, la que esperé durante 11 años, me envolvió como una ola, liberando algo tenso y doloroso que había cargado durante demasiado tiempo. Gracias por decirlo, respondí, con la voz temblorosa. La disculpa de mi madre tardó más en llegar, y fue mucho más difícil. 3 meses después de nuestro reencuentro, durante una cena especialmente tensa en la que había lanzado varios comentarios pasivo-agresivos sobre el comportamiento indisciplinado de Emma, ya no pude más. Mamá, le dije, mirándola directamente. Si esta relación va a funcionar, necesitas reconocer lo que pasó,
y asumir tu parte de responsabilidad. Ella se puso rígida. Las viejas defensas resurgiendo. Ya dije que me equivoqué con Marcus. Eso no basta. Echaste a tu hija de 18 años a la calle, de noche, sin un lugar a donde ir, solo porque no quiso seguir tu plan de vida. Tienes que entender lo profundo que me hirió eso. Y que puede que esa herida nunca sane del todo. El silencio se alargó entre nosotras hasta que Michael, en un gesto sabio, llevó a Emma afuera a mirar las estrellas. Cuando mi madre finalmente habló, su voz era distinta. Desprovista de todo barniz. Honesta, al fin. Estaba aterrada, confesó. Pensé que te estaba protegiendo, que te evitaba cometer errores, que te salvaba de la vida dura que yo misma vivía antes de casarme con tu padre. Creí que sabía lo que era mejor. Alzó la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me equivoqué tanto, Samantha. Y siento de verdad el dolor que te causé. No fue una disculpa perfecta. Pero fue sincera. Quizás la primera conversación completamente honesta que habíamos tenido en nuestras vidas. Los meses siguientes trajeron cambios graduales. Mi padre floreció en su nuevo puesto en Turner Marketing. Su experiencia financiera y su talento con los clientes lo convirtieron en un miembro valioso del equipo. Mi madre se ofreció a ayudar con Emma cuando estábamos en la ciudad, y poco a poco fue aprendiendo a respetar los límites que Michael y yo habíamos establecido como padres. Les propuse que consideraran hacer terapia familiar. Para mi sorpresa, aceptaron. Las sesiones revelaron patrones generacionales que desconocía. La crianza estricta que había tenido mi madre. La infancia de mi padre marcada por un progenitor alcohólico. Comprender las raíces de su comportamiento no lo excusaba, pero ayudaba a entender a las personas rotas detrás de esa fachada pulida que siempre habían mostrado. Un año después de nuestro reencuentro, celebramos el 6º cumpleaños de Emma. No fue en casa de mis padres, sino en un parque local, donde ella pudiera jugar libremente sin miedo a romper algún objeto de valor. Desde el banco, vi cómo mi hija le enseñaba a mi padre a colgarse de las barras como una experta. Sus pantalones de traje se llenaban de polvo mientras intentaba seguir sus instrucciones torpes pero entregadas. Sentí una mezcla de ternura y melancolía. 1 centavo por tus pensamientos, dijo Michael, sentándose a mi lado. Estaba pensando en la diferencia entre la familia en la que crecí y la que hemos construido. En cómo los ciclos pueden romperse. Más tarde, mientras cortábamos la torta de cumpleaños, mi madre tomó una foto de los 4, Michael, Emma, papá y yo. Déjenme tomar otra, insistió. Samantha, no estaba sonriendo bien. Sentí el viejo tirón en el estómago, ese reflejo automático a su crítica. Pero entonces me sorprendió. O no sonrías, si no quieres, agregó. Es tu decisión. La foto será hermosa de todas formas. Fue un momento diminuto. Pero representó un enorme cambio. El reconocimiento de mi autonomía. Aunque fuera algo tan pequeño como decidir cómo salir en una foto. Esa noche, ya en la habitación del hotel, con Emma dormida, repasé las fotos del día. Me detuve en una en especial, una donde estábamos los 5 juntos. No era un retrato familiar perfecto. Emma aparecía en plena carcajada. Mi padre miraba a su nieta en vez de a la cámara. Mi madre sonreía, con una expresión algo incierta. Y Michael y yo aparecíamos compartiendo una mirada íntima, cómplice. Pero en su imperfección, esa imagen era más honesta que cualquier retrato cuidadosamente posado de mi infancia. Mi viaje desde aquella noche lluviosa, hace 11 años, hasta este momento. Había estado lleno de luchas y triunfos que ni mi yo de 18 años ni mi madre controladora podrían haber imaginado. Las heridas del pasado no estaban del todo cerradas. Quizá nunca lo estén. Pero se habían transformado en algo diferente. En sabiduría. En fortaleza. Y en la determinación de construir un camino distinto para mi hija. Porque el verdadero éxito no fue el jet privado ni la empresa próspera. Fue la libertad que defendí con uñas y dientes. El derecho a decidir mi destino. A cometer mis propios errores. Y a construir una vida basada en el respeto mutuo,
no en el control. Saber que Emma crecerá sabiendo que su voz importa y que sus decisiones le pertenecen. Eso valió cada obstáculo que superé. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías intentado recuperar el vínculo con una familia que te lastimó? ¿O habrías cerrado esa puerta para siempre? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte. Si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para más relatos de resiliencia y autodescubrimiento. Y si conoces a alguien que necesite escuchar que defender su verdad vale la pena, comparte este vídeo con esa persona. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, tu vida es tuya. Solo tuya. Nadie más puede definirla por ti.